Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevistas TV y en esta oportunidad vuelvo a hablar con la escritora Victoria Mora que va a estar recomendando libros nuevamente en esta segunda parte para Entrevistas TV. Bueno, muchas gracias Vic por estar de vuelta acá. No, gracias a vos, Mauro, por invitarme. La verdad que sabes que me encanta recomendar libros, así que encantada. No, no, un lujo tenerte nuevamente. Bueno, Bueno, arrancamos, así no gracias. no nos quedamos sin tiempo, pues ahí tenés ahí seguramente mucho Sí, para recomendar. una pila. Bueno, la otra vez había elegido como criterio pensar los libros de la memoria, vinculados a la memoria a propósito de los 40 años de democracia. Y esta vez dije, bueno, como verán, va a ser una lista de recomendaciones bastante, digamos, con elementos diferentes, Sí, porque tiene que ver con libros que estuve leyendo o releyendo últimamente y que me gustaría contagiar el deseo de leerlos. Así que viene mezclada la cosa, viene como perfecto, me variada. encanta. Bueno, pero voy a empezar con un súper clásico, pero que vale la pena siempre volver a él, que es Frankenstein de Mary Shelley. Muy bueno. Que sí, que quizás a veces pasa que son los libros que citamos y por ahí nunca los leímos enteros. Y Sí, la verdad que me parece que es un libro al que está bueno, yo suelo leerlo periódicamente, eh, siempre compartiendo la lectura con otros, ya sea en la escuela o en los talleres. Es un clásico inagotable que, bueno, se vincula mucho a contarnos la época. Es un libro que discute absolutamente con lo que fue el siglo XIX. Mary Shelley lo publica en 1818. Recordemos que pertenecía al grupo de románticos ingleses. Para muchos es la primera novela de ciencia ficción. Se anuda absolutamente al ideario romántico que ella también llevaba en carne propia con su marido Percy, de quien toma el apellido. Ella es hija de Mary Wollstonecraft, una mujer de la primera ola feminista que muere al poco tiempo de que ella nace, a los días, y de William Godwin, que era un socialista inglés que, bueno, valoraba el ideario revolucionario francés y un intelectual muy respetado de la época. Ella crece en ese ambiente, conoce a los primeros románticos en su propia casa, porque el padre tenía una librería y, bueno, ellos iban ahí, eh, y se empapa de la época de tal manera que, bueno, esta novela es una discusión con la época respecto a lo que la época está haciendo con la ciencia. ¿Qué monstruos crea que luego desprecia? ¿Y cuáles son los efectos de eso? Entonces, en ese punto es una novela que permite relecturas en distintas épocas, porque, por ejemplo, podemos pensar cuáles son las criaturas hoy. Recordemos que Frankenstein es el apellido del médico, del Víctor Frankenstein, que es el científico que crea la criatura que carece de nombre. A la criatura no se le otorga nombre y eso ya dice mucho. Entonces, bueno, ¿quiénes son esas criaturas que el sistema, digamos, crea y que luego rechaza? Además, hay una cuestión muy interesante que a Frankenstein, a la criatura se la rechaza siempre por su cuestión imaginaria en relación al aspecto. Digamos. El rechazo en primera instancia aparece por el aspecto. Eh, y a partir de ahí vienen las desgracias, ¿no? Porque no puede escapar a esa lógica de ser rechazado por su cuestión puramente imaginaria y del orden de la apariencia. Aunque intente, porque lo que busca es ser amado, no encuentra eso porque no hay margen, nadie le da el margen de hacerse conocer como realmente es. Qué Es interesante una que obra. puedas hablar de este libro en la escuela, ¿no? Me encanta, y los chicos les gusta mucho también. En tercer año lo suelo dar, y la verdad que siempre me ha ido bien. Suelo usar una adaptación, no el original, yo para los talleres uso el original de Penguin, pensando en que la traducción sea buena, y en la escuela uso una adaptación que hizo Franco Baccarini, que es Sí. buenísima, porque es sumamente fiel al original, porque me ha pasado de estar dando en la escuela la adaptación de Baccarini y en el taller el original, entonces hacer como en vivo esa comparación, y la verdad que el de Baccarini es una adaptación genial, o sea que es ideal para laburarla en la escuela, pues bueno, por ahí para las lógicas de la escuela es un poco extensa la original, Claro. pero nada, todo el debate que despierta, el tratamiento que recibe la criatura por parte de su propio creador, los sentimientos de injusticia, los debates que me ha pasado, esto te digo, con adolescentes de 14 y 15 años que te dicen, bueno, pero lo trataron mal, no justifica que él sea violento. Bueno, no justifica, pero ¿qué hubiese pasado si lo Claro, hubiesen querido? Si en vez claro. de ser llamado, porque bueno, todos los nombres que Mary le pone en boca de Víctor hacia la criatura, ¿no? Ella como escritora lo llama engendro, monstruo, demonio. Y también esto, ¿no? Que se Nunca lo. percibe hasta el día de hoy, la discriminación, ¿no? Al Total. distinto. ¿Quiénes son los otros? Porque bueno, también es como una construcción de la mirada abyecta sobre lo otro.
La verdad es una novela que yo amo, además me gusta muchísimo Mary como persona, me parece una genia total. Escribe la novela a los 18 años, o sea que la Una lucidez, locura, una una, locura. una cosa hermosa. El siglo XIX es un siglo que me gusta mucho, sobre todo todas aquellas voces que se despiertan para criticar, digamos, que se levantan, más que me salió despiertan, pero que se levantan para discutir con el discurso hegemónico, ¿no? La literatura fantástica, los románticos, todas esas voces que critican el positivismo de la época y todo ese vínculo racional sumamente y excesivamente racional y ligado a las ciencias que se construye del discurso hegemónico, y que la literatura viene a decir, bueno, el ser humano no es solamente la conciencia, no es solamente lo que se puede controlar, hay un universo enorme que se escapa a ese control, que es lo que finalmente Freud a finales del siglo XIX y a lo largo del XX hasta que muere en el 39 va a desarrollar teóricamente, digamos, pero digamos, esto es una tesis también de Saer, que la literatura, o sea, lo que hace el psicoanálisis es tomar cuestiones que la literatura ya venía tematizando para teorizarlas desde la psicología, digamos, ¿no? Y el gótico sobre todo tiene esta cuestión de, bueno, aquello que escapa a lo racional, a la voluntad, a la conciencia, bueno, es todo ese universo, bueno, tenemos a Poe, por ejemplo, ahí, ¿no? Que también Sí. podría ser otro clásico muy recomendable al En que la volver. escuela mezclás, digo, vos podés elegir títulos, La mezclás cuestión es clásico con así, actual, nosotros tipo más contemporáneo. sí, contemporáneo y clásico no hay drama, lo armás vos. Sí tenemos diseños curriculares por curso, o sea, vos, por ejemplo, en tercer año hay que seguir a un autor. Ese es digamos, el objetivo que tiene, tenés que ver distintos contenidos, pero siguiendo un autor. Entonces, por ejemplo, el año pasado y en 2020 armé el programa en función de seguir a Mariana Enríquez. Entonces leímos seleccionado para la edad, cuentos de Mariana Enríquez, crónicas de cementerios, y luego leímos a Bradbury, a Mary Shelley, a Pizarnik, siguiendo las lecturas que también Enríquez recomienda. Claro. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, es Bodoc. Armé un programa en función de Bueno, Liliana bueno. Bodoc, que me encanta también, sí. Entonces, en ese punto tenés cierta libertad. Un año lo hice en torno a García Márquez, entonces trabajamos Poe, porque bueno, encontré un artículo que decía que para García Márquez los ciertos cuentos de Poe y de Hawthorne habían sido como, Ah, buscás como eh, ese hilo, ¿no? claro, ese Ah, muy hilo, bueno, muy sí, bueno. ese hilo. Mientras, después, bueno, después no, después ya, por ejemplo, en cuarto año hay cosmovisiones, pero también, por ejemplo, en la cosmovisión épica, que hay que ver héroe, yo trabajo a Alicia para ver la figura de la heroína en Alicia en el Sí. País de las Maravillas. Y también trabajar desde la ESI, de la educación sexual integral, pensando en la cuestión de género, héroe no solo hombre, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenés como una cosa que guía el Unos diseño, pero vos parámetros, también, pero podés acomodarte dentro de esos sí, parámetros. Muy sí. bueno. Y el que más me gusta a mí es el diseño curricular de esto en provincia, porque los diseños, en provincia de Buenos Aires, porque los diseños cambian también según la provincia, y en cada son ¿Qué vas a distintos. decir que en quinto es el que más te gusta? En quinto es el que más me gusta porque es literatura latinoamericana y española, y bueno, y argentina como parte de Latinoamérica, así que ahí es como donde me puedo también dar el lujo de elegir cosas que y además son más grandes, ¿no? Entonces también Ah, es podés como que elegir otro puedes tipo de cosas. trabajar, sí. Este año Ah, muy vamos a bueno. trabajar a Enrique, Sampuero, a Schweblin, te da ese Bueno, muy margen. bueno. Los dos libros de cuentos Muy de bueno. Moro son fantásticos. Sí. Y a esas literaturas son las que me parece que acercan a los chicos al deseo de leer, digamos, ¿no? Que cuando encuentran que hay libros que ofrecen esas experiencias. Enríquez no te falla nunca tampoco. No, no falla, no, no. No, Bueno, Ampuro tampoco te va a fallar, sobre todo para no, el quinto, Ampuero ¿no? no. Porque es un poco más fuerte. Sí, sí. Bueno, así que volviendo a la señora Shelley, hay que Sí. volver a ella y vinculado a Frankenstein, voy a recomendar de Esther Cross, la mujer que escribió Frankenstein, Eh, que es un trabajo espectacular que hizo Esther Cross de no, investigación brillante, Star Wars. enorme. Este es un recomiendo que busquen la entrevista que hace, que es una especie de entrevista reseña que hace Enríquez, que se llama La lección de anatomía, para página 12 cuando salió este libro. Y ahí Cross cuenta un poco cómo pensó este libro, también lo que pasaba en relación al género, porque por ahí dice que al principio lo daba a leer a amigos y alguien se lo devolvían diciendo qué linda la novela, qué lindo los ensayos, qué linda la biografía, y que para ella no es ni una novela ni una biografía, se acerca más al ensayo, como decir que es una especie de no ficción, digamos, sí, ensayo, digamos, ¿no? Pero que apunta a reconstruir la vida de Mary, pero sobre todo esto que, como ella va a llamar, que Mary era una esponja del romanticismo,
todo lo que pasa a su alrededor, digamos, y cómo con todo eso que ella vive, por supuesto, además de su propia subjetividad, como te decía antes, con la lucidez de los 18 años y de ver el mundo desde una manera muy singular y crítica, bueno, toda la época es la que también, de la que ella, digamos, se alimenta para crear Frankenstein. Entonces hace hincapié también, va y vuelve, son capítulos breves, están hermosamente escritos porque la prosa de Cross es genial, y sumamente documentado, es increíble el laburo de investigación, entonces va como de la época a Mary, ¿no? Y hace como un ida y vuelta, y es como una lectura genial para hacer luego de leer o antes o después de la novela, porque dialoga absolutamente con la obra original y la complementa, digamos, ¿no? Te permite como ahondar y profundizar en lo que ya te encontraste en la novela o lo que te vas a encontrar después de leer La mujer que escribió Frankenstein. La verdad que es genial. No, la verdad que además es genial Esther Cross, ¿no? Como traductora, Sí, como escritora, como... sí, no, no, me está encanta, me excelente. encanta. Bueno, ella cuenta ahí, le cuenta a Enríquez que decide escribir este libro a partir de que se entera que cuando muere Mary, queda viuda a los 25 años, su marido Percy había muerto, tenía 30 y muere en un naufragio, también muy de irse a la mar y no volver, muy, muy romántico. Y ella dice ahí que es decir que Esther Cross, digo, ¿no? Escribe que decir que Percy Shelley se fue en barco a la mar, es decir, que el romanticismo entero es tal cual, porque él era el representante junto con Byron, con Lord Byron. Y bueno, y que a partir de cuando él se muere, por unas cuestiones sanitarias, porque el cuerpo se encuentra unos días después, les piden que los quemen el cuerpo. Entonces, un amigo de ellos le trae a Mary, rescata de las cenizas el corazón y se lo trae a Mary. Mary lo envuelve en un poema que había escrito Percy, donde estaba impreso el poema de Percy, y se lo guarda y deja dicho que cuando ella se muera la entierren con el corazón, y efectivamente la entierran con el corazón. Entonces dice que cuando Esther Cross se entera de esa anécdota, que bueno, tiene una cosa de pensarse en 4 millones de cosas a la vez, decide profundizar en investigar y escribir esta historia que, bueno, nada, se lo reagradecemos porque es genial Nada más un para gran leerlo trabajo junto de con... investigación. Sí, todo esto que pasaba con la mafia de los resurreccionistas que robaban los cuerpos, esto que, bueno, que la ciencia necesitaba cuerpos para avanzar en la investigación, pero los que se habilitaban legalmente, que eran los que iban a la horca, no alcanzaban. Entonces se robaban los cuerpos de los recién muertos de la noche de los cementerios. Y la gente que tenía dinero pagaba custodias. Bueno, después en el mercado aparece, como siempre, un ataúd inquebrantable, porque bueno, donde hay un problema hay un mercado, digamos, ¿no? Bueno, todas estas historias te cuenta ella, los valores que tenían los cuerpos depende de la edad. Bueno, una cosa muy, la época también estaba cargada de un clima ominoso y siniestro terrible. Y toda esta cosa paradójica que se juega en relación a la ciencia, que es la esperanza y la fe ciega en que eso iba a permitir controlar todas las enfermedades y vivir en una sociedad cada vez mejor, pero a la vez el rechazo que producía que eran carniceros, porque no había anestesia. Bueno, y todo esto de despedazar el cuerpo del ser querido una vez muerto, porque era lo que había que hacer. Pero bueno, toda esa cosa contradictoria que ella lo plasma muy bien. Así que te lo Muy buena, recomiendo otra mucho. muy buena recomendación ahí con Esther Cross. Sí. Bien, sigo. Voy a Vamos. recomendar a Enríquez porque no puedo no recomendar a Enríquez, que seguramente ya la han leído, pero nunca está de más. E igual elegí quizás de los menos comentados, Sí, que es no lo Alguien recomendaron camina. todavía no lo recomendaron ese. Ah, mira, bueno, Alguien camina sobre tu tumba, que si no me falla la memoria, hay edición nueva ampliada de Galerna, de hace poco. O no, no debe ser de Galerna, debe ser de Anagrama ya. Porque esta es la primera que ella saca con Galerna, que ya te digo de qué año es, 2018, pero hay una edición ampliada, bueno, no sé Debe qué ser. editorial será. Por la Sí, duda no lo decimos, pero sí, puede ser la que dijiste, ¿no? sí, no sé, bueno, No, 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 digo, no, 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 no la estoy verdad que no. segura, Claro, pero por el título, la pueden buscar por el título. Que le den la Alguien editorial camina sobre tu tumba, de Enríquez, que es una edición que trae, la edición nueva trae más visitas a cementerios. Ella lo que hace es recorrer cementerios de distintas ciudades del mundo y de nuestro país, por ejemplo, Isla Martín García, Azul, Nueva Orleans, Guadalajara, París, y si bien son crónicas de las visitas a cementerios, es la pluma de Enríquez, es la mirada de Enríquez, entonces lo que encontramos es una radiografía de esos pueblos.
porque te cuenta cómo manejan el lenguaje, cómo se enfrentan a la muerte, cómo viven, digamos. Entonces son crónicas de viajes también, digamos, ¿no? A partir de las visitas que ella hace a los cementerios, que no es que viaja especialmente a visitarlos, pero por ejemplo, la invitan a la Feria del Libro de Guadalajara y en el día libre que tiene se va al cementerio, digamos, ¿no? Como que tiene un interés personal en eso y va escribiendo las crónicas y bueno, y esas crónicas son las que forman el libro y tiene eso, que si bien se concentra en narrar lo que encuentra en los cementerios, por otro lado conoces toda la idiosincrasia del lugar y el vínculo que tiene con la muerte, que es tan interesante para pensar también las diferentes culturas y cómo se relacionan con la muerte eh, y con lo que pasa después, ¿no? ¿Este libro Y también lo trabajás en el colegio? ¿En la sí, escuela? algunas crónicas, cuando le trabajé a ella, trabajé alguna de las crónicas, sí. Trabajé la de la isla Martín García, que tuvimos la intención de ir, pero cuando averiguamos los precios se nos hizo Es imposible. Porque, complicado. bueno, sí, sí, complicado. Trabajo en una escuela de clase media, entonces es difícil, Sí. porque es re interesante y está la visita y visitas el cementerio, pero bueno, se nos hizo imposible en algún momento. Y después también trabajamos la de México, Los Perros Negros, que se llama así la crónica, Panteón de Belén y Panteón de Mezquitán en Guadalajara, que esa también la leímos con los chicos y les gustó mucho, y también la que suelo trabajar, que es la que cierra la primera edición, no sé cómo será en la nueva, que es la aparición de Marta Angélica, La Reja Moreno, Argentina 2011, que es el entierro de los restos de la mamá de Marta Dillon, después que lo encuentra el equipo de antropología forense. Entonces también se relata lo que implica, bueno, un entierro, digamos, donde pueda, y les voy a leer el final para que se tienten con Dale. leer el Sí, sí, libro, sí. porque es hermoso. ¿Por qué necesitamos a los cementerios también, no? Termina así, bueno, cuenta, ¿no? Que cuenta la historia, que la mamá estaba desaparecida, que finalmente se encuentra el cuerpo a través del trabajo del equipo de antropología forense, lo recibe su hija junto con su mujer y un grupo de amigas, hacen todo un ritual la noche anterior, de una urna en la que se dibuja, se pegan cosas, ¿no? Bueno, acompañar la urna y enterrarla en el cementerio de la Reja. Y termina así. Eh, en su invitación, Marta decía: caminaremos 5 cuadras hasta la casa donde fue secuestrada para poner una baldosa con su nombre en la vereda y luego partir hacia el cementerio donde finalmente descansará en paz junto a sus padres ya fallecidos, allí donde se pueda leer su epitafio. Qué hermosos son los cementerios, pienso mientras miro por la ventanilla al cielo gris. Mi amiga Patricia duerme a mi lado, donde se pueda leer su epitafio, donde quedan el nombre y la fecha, una voz que dice: estuve, fui. A lo mejor ya nadie sabe mi nombre, pero alguna vez alguien me recordó. Muy Así bueno. termina. Muy bueno. Hermoso, Así cierra, ¿no? hermoso. Buenísimo. Así Bueno, cierra. Sí. búsquenlo por el nombre, por si hay Alguien camina sobre tu tumba. Sí, por si lo editó otra editorial. sí. Y vamos con al gótico sureño del mediado del siglo XX con Carson Oh, me encanta, McCullers. me encanta. Amo a Carson. Sí, este es El corazón es un cazador solitario, que es la primera novela de Carson McCullers. Es que me Es una falta, ¿no? Ese es el que no tengo porque no lo puedo conseguir. Como Ay, no te puedo creer nueva que no se edición. consigue. Yo, por suerte, me iluminé y el año que yo la conozco a Carson por Laura Galarza, como a tantos otros autores y Sí. autoras que le debo a Laura Galarza que me los haya nombrado y que me haya contagiado su propia pasión por leerlos. Y fue en 2017 que Seix Barral reedita la obra a propósito de los 100 años del nacimiento y los 50 de la muerte. Don Carson murió muy joven, a los 50 años. Entonces, en ese momento se reedita El aliento del cielo, que son todos los cuentos, más las nouvelles, Reflejos en un ojo dorado, La balada del café triste y Frankie la boda, vienen todas en un solo tomo. Así que ese libro, si alguna vez se lo cruzan, El aliento del cielo, cómprenlo, porque ahí tenés como para entrar al universo No, Carson yo con tengo todos los varios pero cuentos. separados que también se reeditaron. Claro, después también es verdad, porque la misma editorial lo puso por Sí. separado, pero en ese caso tenés como todo en un tomo. Y El corazón es un cazador solitario también, se reeditó ahí, y El mudo y otros textos, que también son tipo ensayos sobre la escritura, y El mudo, que son las notas que ella toma para El corazón es un cazador solitario, que originalmente se iba a llamar El mudo, porque efectivamente la historia de dos mudos que viven en un pueblo del sur de Estados Unidos. Es el año anterior a que se declare la Segunda Guerra, toda la historia abarca un arco de tiempo de 13 meses, y empieza con la imagen, ahora voy a leer el primer párrafo, de estos dos personajes
que pronto se ven separados, no voy a dar detalles para quien no lo leyó, pero queda uno de ellos que es singer, que paradójicamente significa cantante en inglés, con lo cual hace como un uso paradójico del nombre. Él es mudo, y al quedar solo empieza a establecer como un lazo muy especial con ciertos personajes del pueblo, que ven en él a alguien que los entiende, pero el tipo es mudo y apenas le hace gestos o alguna cosa que escribe en su libretita suelta, no les habla prácticamente, no les habla porque es mudo y además digo, no interactúa prácticamente, eso Claro. quiero decir. Le suelta alguna cosa escrita, un gesto, un alcanzar algo, pero los personajes principales que conforman la novela, que van a ir intercalándose los capítulos, eh, que bueno, ahora les voy a contar quiénes son, lo que va pasando es que sienten que encuentran ahí alguien que los entiende. Bueno, es lo que cada uno proyecta sobre el mudo, Claro. digamos, ¿no? Entonces tenemos al mudo, que los capítulos son siempre en tercera persona, pero van tomando el punto de vista de cada uno de ellos. Después Biff Brannon, que es el dueño del café del pueblo, que bueno, que como todo pueblo chico tiene un café donde se concentra mucho de la vida, de lo que pasa ahí, y sobre todo de las cuestiones y los conflictos que se viven también en el pueblo. Estamos hablando insisto, del 39 en Estados Unidos, y sobre todo lo que muestra McCullers también, aparte de lo que pasaba con la comunidad negra, ¿no? Que sabemos que sufría discriminación, bueno, lo que significa el sur de Estados Unidos en esta época, también la pobreza que viven los obreros y las condiciones precarias en las que viven aún los blancos, digamos, que no solo, digamos, que ser blanco no garantizaba que ibas a vivir bien, Claro. digamos, ¿no? Que por supuesto que hay una particularidad que vive la comunidad negra en relación a la discriminación, al destrato, a la pobreza, pero que también pasaba con ciertos sectores de, de las personas blancas, digamos. Entonces, bueno, está Brannon, que es el dueño del café, Mick, que es una niña puber de una familia muy pobre, que también apenas sobreviven, y no es que no trabaja, porque el padre trabaja en una relojería, trata de encontrar changas por su cuenta, digamos, pero no alcanza. Y ella quiere ser pianista, que la pianista es un personaje que recurre en la obra de Carson McCullers, porque ella también, antes de decidirse por la literatura, quería ser pianista, pero en determinado momento de su vida, porque además ella tenía como un talento de muy chica con el piano, y la familia alentaba eso, pero en la adolescencia se inclina por la literatura, pero el piano aparece mucho en su obra. Y bueno, Mick, que es un personaje adorable, está atrapada ahí y su sueño es poder irse para triunfar como pianista. Después está Jake Blount, que Jake es un tipo que viene como deambulando o sea, viene de distintos pueblos. Es un tipo, es comunista, pero tiene un discurso bastante particular, porque tiene como cuestiones delirantes, tiene muchos problemas con el alcohol. La primera vez que lo vemos en un estado destrozado en el bar. Bueno, y las historias se van cruzando, ¿no? Se van armando como una trama y una red de lo que pasa en el pueblo. Después está el doctor Copland, que es un personaje muy particular porque es un médico negro, pero que está también muy conflictuado con lo que, no porque rechace su pertenencia, pero sí como que no termina de entender cómo pueden, porque además es comunista, sus hijos se llaman Carl, bueno, no puede entender cómo la comunidad negra no se levanta contra la opresión. Entonces, bueno, también hay cuestiones ahí muy interesantes. Es un librazo, porque además está cargado de una poética Y hay que preciosa, leer porque todos los libros de, ¿no? De Carson McCullers. todos los de McCullers, sí. Y está también, aparte de los que nombré, está el libro Iluminación y Fulgor, que son sus memorias, que ella ya estaba muy enferma, y en su último año, ya cuando sabía que que su fin era inminente, dictó sus memorias, pues ya no podía ni escribir, y bueno, ese es su libro, Iluminación y Fulgor, que es hermoso también. Muy bueno. Bueno, y El corazón es un cazador solitario, empieza así. En la ciudad había dos mudos y siempre estaban juntos. Cada mañana a primera hora salían de la casa en que vivían y cogidos del brazo bajaban por la calle en dirección al trabajo. Los dos amigos eran muy diferentes. El que siempre encabezaba la marcha era un griego obeso y soñador. En verano llevaba un polo amarillo o verde chapuceramente embutido en los pantalones, por delante y suelto por detrás. Cuando hacía frío se echaba encima un informe jersey gris. Tenía la cara redonda y grasienta, de párpados semicerrados y labios que se curvaban en una blanda y estúpida sonrisa. El otro mudo era alto, y en sus ojos brillaba una expresión vivaz, inteligente. Vestía siempre de forma inmaculada y sobria. Un poquito más adelante, el mudo delgado John Singer casi siempre ponía su mano en el brazo de su amigo, y le miraba durante un segundo antes de separarse de él. Luego, después de esta despedida, Singer cruzaba la calle y se dirigía solo a la joyería,
donde trabajaba como grabador de vajilla de plata. Bueno, así Muy bueno. nos abre la puerta al universo de este pueblo. No, no, muy bueno, muy bueno. Gran libro. Bueno, Léanlo, la por autora es favor. para seguir, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos Vamos, sí. con las damas del norte. Vamos con Alias Grace de Margaret Atwood. Librazo también. Hay Dale. serie en Netflix con una adaptación que está muy bien, pero obvio recomiendo primero ver la novela, pero si se copan con la novela y luego vean la serie porque es una buena adaptación. Margaret Atwood es una escritora canadiense que vive, nació en 1939, una genia total. La producción es enorme, no me alcanzaría el tiempo que queda para nombrar todos los libros que escribió. Muchos han sido traducidos al castellano, la publica Salamandra en castellano. Tenemos el tema de las traducciones, que a Claro. veces, bueno, empantanan un poco la cosa, pero vale la pena porque todo lo que escribe Atwood supera cualquier conflicto en relación a la traducción que podamos tener. Ella es conocida por el cuento de la criada, Sí, seguramente la escucharon nombrar, está la sí. serie también. La secuela del cuento de la criada, que fue publicada en 2019, que es Los Testamentos. Después, 9 cuentos malvados, que se los recomiendo también, cuentos. Y ella escribió ensayo, poesía, novela, cuento, muy comprometida con las causas de derechos humanos. De hecho, el cuento de la criada, como lo va a decir en el prólogo de la edición que se consigue ahora, se inspira, entre otras cosas. Ella va a decir ahí que aunque es una distopía, nada de lo que puso, eh, o sea, todo lo que ella escribe ocurrió alguna vez en la historia de la humanidad. Lo que hace es combinarlo, ¿no? Pero todo lo que está ahí puesto alguna vez ocurrió. Y entre esas cosas está el robo de niños durante la dictadura argentina. Ella sabe lo que pasa, se entera de lo que pasa acá, y bueno, y a partir de eso escribe sobre, en el caso del cuento de la criada, estas mujeres que eran las criadas que eran obligadas a parir para entregarle los bebés a familias de bien. Bueno, entre otros de los libros que también me gustaría recomendar es Penélope y las 12 criadas, que ahí lo que hace Atwood es tomar la voz de Penélope, de la Odisea, y en un libro en prosa, que es un monólogo, ponerla a contar su versión de la historia. Digamos, qué le pasaba a ella con Ulises realmente. ¿También por Salamandra? También por Salamander, sí. Y el que yo les recomiendo, Alias Grace, que justo además lo vamos a leer en el taller de ficción histórica en mayo, es una novela basada en un caso real. Grace Marks es una asesina que en el siglo XIX mató al dueño de la granja donde vivía y al ama de llaves, que tenían una relación amorosa con el dueño, con otro de los hombres que trabajaba en la granja. La particularidad es que ella dice no acordarse del episodio del crimen. Nunca se confirmó si efectivamente ella digamos, estaba ahí confirmado, pero no se sabe exactamente qué participación tiene en los crímenes. Lo terminan colgando al compañero que trabajaba con ella en el mismo lugar, que sí se lo encuentra culpable, y ella es salvada por la iglesia metodista, que la rescata porque, bueno, era muy joven, tenía 16 años, y consideran que bueno, presionan y ganan, digamos, y va presa. No la matan, pero va presa. Y entonces ahí aparece la figura de un alienista, que son como las personas que cumplen la función que luego va a cumplir el psicoanálisis, que apuestan a una cura por la palabra, digamos, y ya está esta idea de que lo traumático puede estar reprimido. Entonces la empieza a visitar en el lugar donde ella está detenida, que ella está detenida en una cárcel, pero sale para trabajar en la casa del director, que está con la mujer y las hijas, que la tienen a ella como alguien de interés, digamos. Entonces, bueno, están como los distintos capítulos, van abarcando los diálogos que tiene con el médico, que son geniales, el doctor Jordan, bueno, todo lo que pasa también, porque va para atrás para recuperar la historia, una historia terrible. Ella es inmigrante irlandesa, bueno, toda la cuestión de la miseria, las injusticias, las mujeres, qué pasa con las mujeres y la época, es interesantísimo. También hay distintos géneros discursivos, porque toma textuales de los diarios de la época, de las actas del juicio, un trabajo de investigación enorme también. Alias Grace, Margaret Atwood. Muy bueno. ¿Y vas a tenerlo en Club de Lectura para Sí, mayo? vamos a hacer un taller de lectura en mayo. En el taller de ficción histórica lo vamos a trabajar los jueves, 6:30 de la tarde. Así que bueno, quien quiera sumarse, Bueno, bienvenido. pueden contactarse. Muy bueno. Sí, Con vos ahí por las redes. sí, Vamos con otro. totalmente. Nos quedan unos minutos. Nos quedan 9 Sí, minutos. bueno, voy a priorizar Las Nutrias de mi amiga Macarena Moraña. Qué grande, Maca. Grande Maca, enorme Maca. Bueno, Las Nutrias es su novela más reciente. Bueno, es una novela hermosa, durísima, pero tan dura como hermosa.
Es la voz de una niña, o sea, la novela abarca un arco de tiempo que es desde que el padre de la niña que narra les avisa que van a ir a pasar un verano a un campo que se llama Las Nutrias, hasta el momento que el padre la va a buscar, porque por determinada cuestión, en un punto de ese verano, ella y el hermano se quedan solos con las familias que viven en el campo, que es una familia amiga de los padres, y la familia del campo propiamente dicho, que son los peones, digamos, que viven en el campo. Así que ese es el tiempo cronológico que la narradora nos trae. Pero es una historia sobre lo familiar y el horror, sobre la maternidad. Hoy conversábamos justamente en un taller sobre la novela y también nos trajo a los que lo leímos el diálogo con Distancia de Rescate, ¿no? De Schweblin, esta cosa de, con distintas temáticas, ¿no? Pero en el punto en que se construye una mirada que rompe con cualquier posibilidad de idealización del campo como lo natural, lo inocente, ¿no? Lo que todavía no fue tocado por la corrupción de la sociedad, esta idea de que puedo vivir en la naturaleza, entonces puedo vivir mejor. Bueno, en el caso de Shelley está toda la cuestión de, ¿no? de los, ¿cómo se llama? De los agrotóxicos, acá está lo familiar, porque vayas donde vayas, lo familiar es horroroso, vivas en la ciudad, vivas en el campo, lo familiar como horror te alcanza, digamos, ¿no? Y lo que también es para sobresaltar, que me parece hermoso, bueno, además de que la prosa de Maca es bellísima, y marqué un montón de partes que me parecieron divinas, ahora Alto voy a ir a Pogo, ¿no? algunas. Publicó. Alto Pogo, sí, publicado para Alto Pogo. Esto, es genial como, bueno, trae una mirada bastante realista, aunque nos pese, de lo que es la familia, desde la poética y desde la mirada de una niña que es muy inteligente y muy lúcida, y es un punto de vista que trabaja muy bien Maca, que en ningún momento decís, no, ¿cómo puede ser una? No, está genialmente construido. Entonces hay un montón de cosas que el lector termina de completar por lo que ella no puede, Claro. porque es chica, nos ve y ve y cuenta, y escribe, porque además es una niña que escribe diario, entonces, bueno, también está muy como vinculada y enlazada a la lógica de las palabras. Hay fragmentos que son la asociación libre que ella hace, es hermoso. Voy a leer un fragmentito. Dale, sí. ¿En qué se convertirían las preguntas sin respuesta adentro de la cabeza? El sol dibujaba los signos de interrogación que aplastaba con mis dedos en el aire. Era una diosa capaz de crear un mar con el agua de una sola vasija. Una diosa de pelo largo, piel brillante, preguntas y pecados que podía nadar durante meses. Muy bueno, muy bueno. Hermoso. A Las ver, alguna Nutrias, más. Macarena Moraña. ¿Sí? ¿Tenés algo más? Macarena Mora. Estamos con A tiempo, ver igual. si tenemos para rescatar algún fragmentito más. No, bellísimo. Eh, Acá cuando se encuentra con el chico que le gusta en el campo. Me gustaban mucho sus pestañas, que fuera alto y que al reírse los ojos se le convirtieran en renglones. Sobre ellos quería escribir su nombre y el mío, o cualquier cosa como calcomanía, virome, letargo. No, muy bueno, muy Es una bueno. belleza, eso de que los ojos que se convierten en renglones donde escribir su nombre y el mío. Bueno, No, muy bellísimo bueno. libro, sí, Nada más, como todo lo que muy escribe bien, Mac. Maca. Nos quedan Sí. 5 minutos, no sé si querés. ¿Tenés algún libro más? Por ahí llegamos. A ver, de los que había separado, bueno, sí, mira, voy a elegir. En la Tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean Wong. Ah, también. Muy difícil brevemente decir. Bueno, la historia, es una novela autobiográfica en la que Ocean Wong, de origen vietnamita, que vive con su mamá y su abuela, cuenta lo que significa crecer en Estados Unidos siendo un otro, y también sobre todo la herencia de la guerra sobre su madre y sobre todo sobre su abuela, ¿no? Que es la que la sufrió en carne propia, y la madre como hija de esa generación y él como nieto, ¿no? Y una madre analfabeta, una abuela esquizofrénica, con que además son mujeres que lo alojaron como pudieron, y que es bellísimo el recorrido que hacen en la novela, porque si bien hay violencia y locura, hay una reconciliación con eso en la medida que, bueno, la escritura permite reconocer también que se hace lo que se puede en ciertas coordenadas, ¿no? Y que también hubo amor, así como hubo lo traumático, hubo amor. La verdad que es una novela bellísima, también sobre lo duro que significa crecer siendo distinto en un país como Estados Unidos, que aloja, porque finalmente en realidad los aloja, a la abuela, ¿no? Pero que a la vez después rechaza eso que aloja, digamos, ¿no? Eso es una cosa paradójica. Se vuelve bastante terrible por momentos, pero
esto, aún narrando cosas terribles, lo hace, él es poeta además, sus primeros libros son poemas, son de poemas. Entonces, la poética permite desde la belleza del lenguaje soportar el horror de lo que te narra, porque si no escribiera como con la belleza que escribe, sería imposible. Te leo un parrafito. Dale, sí, A sí. veces, a veces cuando me descuido pienso que la supervivencia es fácil, que lo único que tienes que hacer es seguir moviéndote hacia adelante con lo que tienes, o con lo que te queda de lo que te fue dado, hasta que algo cambia o caes en la cuenta, por fin, de que puedes cambiar sin desaparecer, que lo que tienes que hacer es esperar hasta que la tormenta te pase por alto y veas que en efecto tu nombre sigue asociado a algo con vida. Muy bueno, muy Muy bueno. bueno. Porque Ah, cómo además lo ella, cuenta, ¿no? sí, por la posición, porque él de chiquito se da cuenta que lo mejor, o sea, o de algún modo inconsciente decide que la mejor forma de lidiar con el maltrato que recibe en la escuela y en todos lados es hacerse invisible. Al punto que cuenta que una vez la maestra se olvida que él está en el aula. Y se Ah, olvida. no, O sea, terrible. entonces, bueno, este párrafo viene a eso, ¿no? A que en determinado momento reconocer que, bueno, nada, una belleza total. Y creo que haber podido escribir sobre todo eso, nada, es un acto de valentía enorme. Además es gay, así que también está esa cuestión de lo que significaba ser gay en Estados Unidos en su época y los 90, ¿no? Que todavía era un tema. Y esto, y también su origen, como sus rasgos vietnamitas, y bueno, todo eso, todo lo que implica el rechazo del otro, No, muy y bueno. cómo lidiar con eso. Publicado por Anagrama. Eh, Publicado por Anagrama, sí. bueno, falta muy poquito y bueno, agradecerte antes de que se corte, porque por ahí no llegamos ya medio justo a otro, ya es imposible, casi por el No, tiempo. imposible. Un placer enorme nuevamente. Victoria Mora recomendando el libro, esta segunda parte. Bueno, siempre es, la verdad que es hermoso hablar con vos del libro, la pasión que le ponés, ¿no? También. Bueno, te agradezco mucho y me alegro de compartir y sobre todo, si logro contagiar a alguien con las ganas de leer estos libros, ya estoy feliz. Bueno, y si algún alumno, ¿no? Llega a ver el video, que deja un comentario de qué le viene pareciendo Frankenstein o en lo que Dale. escuché el año pasado. Muchas Sí, gracias, sí, pero Vic. algunos, porque todavía los veo porque los tengo en distintos cursos, desde segundo a quinto año los voy teniendo en distintas materias. Bueno, que dejen Así que los que algún. leyeron Frankenstein todavía los veo. No, bueno, que dejen algún comentario, a ver Si ven el video, les vuelvo a decir, como la otra vez, que lo vean, y si lo ven, que dejen algún qué comentario. dicen, ¿no? De Victoria como profe. Vic, un placer, muchas gracias, Qué un miedo. beso grande. No, Bueno, gracias, beso Mauro. grande. Chau, Gracias. chau. Nos vemos. Chao, chao. Abrazo.